Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. La carta del As de Copas, mi querido Piscis. Quiere decir que Papá Dios, el universo, va a estar lo que es a tu favor, al menos en esta semana o a partir que tú mires esta lectura. Es una oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Un nuevo amor también, o si no, un nuevo trabajo, algo que te hace feliz, cariño, o una mejora también lo que es en la parte de la salud, ¿por qué no? Porque esta carta, es una pena que yo no tengo el tarot Rider-Waite, pero voy a tener que comprarlo. En el tarot Rider-Waite hay una mano que sale de las nubes y entrega lo que es una copa, cariño. Quiere decir que Dios da su aprobación. Quiere decir que Dios te acompaña. Y va a haber celebración en tu vida, mi querido Piscis. Celebración. Vamos a ver signos. ¿Qué más me dice mi pececito? Vamos a ver signos, Piscis. Mi querido Piscis, me sale un Virgo. Me sale Aries, Piscis o Acuario, tu signo, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, mi querido pececito. La letra M o W, la letra Q y la letra D. Vamos a continuar con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Vamos a ver. Cayó una carta, no me he dado cuenta. Voy a hacer caso con la primera carta que salió y luego la segunda. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Algo se soluciona que está relacionado con asuntos familiares. Especialmente también con los hijos. O tú recuperas a los hijos. O el otro punto, Piscis. Si tú estás deseando ser madre o ser padre, tenlo por seguro que te viene ese gran regalo divino, mi querido Piscis. Si tú estás intentando recuperar otra vez la unión de tu familia, porque quizás tu pareja se fue o están enfadados, cariño, viene una reconciliación, porque está relacionado con la familia. Ya no vas a estar solo o sola en esta lucha, mi querido pececito. Y debajo la carta del 10 de copas, cariño. Celebración, amor. Una persona te va a decir, cariño, que quiere estar contigo, que quiere volver contigo, que te necesita a su lado, Piscis. Es como que van a estar a flor de piel, mi pececito. A flor de piel. Una persona se abre y te dice todo lo que siente por ustedes. Y esto va a ser positivo. Positivo, cariño. Vamos acá más cartitas. A ti te viene algo maravilloso, Piscis. Prepárate porque va a llover oro y miel para ustedes, ¿vale? Vamos a ver, mi pececito. Vamos a ver. Tenemos también lo que es la carta del 5 de copas. Se aclara todo lo que está relacionado con los sentimientos. O tus hijos también puede ser que te van a decir lo importante que tú eres en sus vidas, Piscis. En sus vidas. Esta carta también me dice, mi querido pececito, si tú de repente no tenías claro en qué lugar estabas o qué destino tenías con esta persona, ahora todo se aclara, Piscis. Hay una persona que se decide por ustedes, hay una persona que piensa en ti, mi pececito. Vamos acá más cartitas. La carta de la torre. Y al costado, la carta del 8 de pentáculos. ¿Sabes qué siento, Piscis? Que inclusive para muchos de ustedes, posiblemente había el obstáculo, el bloqueo. A lo mejor también estaba relacionado con la distancia, pero no porque a lo mejor esta persona no te quiera, sino porque esta persona pues no lo quedaba de otra. Tenía que trabajar fuera de tu entorno.
Siento que esta persona a lo mejor te propone que tú te marches con él o con ella, o de repente viene al lugar donde tú estás, inclusive van a hacer un proyecto juntos, o van a trabajar juntos, o te ayuda lo que es económicamente para que la relación vaya, como se dice, de maravillas, mi pececito. Vamos a sacar más carta, cariño. Es una lectura preciosa. A ver. Vamos a ver, mi pececito, cariño. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Una carta que te dice, ya estás preparado y preparada para emprender algo nuevo en tu vida. Ya estás preparado y preparada para recibir esa bendición, para que te realices como persona también lo que es en la parte profesional. La carta también del 5 de espadas. Muchas personas, mi querido Piscis, que posiblemente hablaban mal de ti, muchas personas que no creían en ustedes, Piscis, o que simplemente, corazón, pues tú no lo caías bien. Esas personas, Piscis, reflexionan, maduran, meditan, se acercan a tu vida para pedirte perdón, porque te van a pedir perdón. Se acercan a tu vida, cariño, ofreciendo su apoyo, aprobando lo que tú de repente estabas buscando de ellos, inclusive la familia, Piscis, la familia. Veo como que el universo conspira a tu favor para que también exista una reconciliación con los tuyos, para que las personas que no estaban vibrando bien contigo te pidan perdón, inclusive se ofrezcan a ayudarte, mi pececito, corazón. Demasiado bonito para ser verdad, pero alguna vez tendría que salir una lectura perfecta, ¿no? Alguna vez. Sé que tu mundo es difícil en estos momentos, por eso que papá Dios te da una oportunidad, cariño. La carta del caballero de copas, corazón. Piden reconciliación, piden oportunidad, piden por favor que tú reconsideres volver otra vez en sus vidas. Pide por favor que te lo pienses. Ya no viene con ese aire de chulería, con ese aire de soberbia, que muchas veces se portaba así contigo. Tú ya sabes lo que hay. Si me quieres, me aguantas, y si no, las puertas están abiertas. Eso pasa mucho cuando una persona se siente seguro, segura de que tú nunca lo vas a cambiar por otro, por otra, o que tú nunca te vas a cansar. Y luego se arrepienten, cariño. Yo siento aquí que una persona te hirió, una persona te causó daño, porque sale la carta del 5 de espadas. Aquí hay sufrimiento. Pero esta persona se da cuenta que cometió un gravísimo error y te busca, Piscis. Se da cuenta que contigo no puede vivir. No, que su mundo se desmorona por pedacitos. Tú eres el aire que respira, cariño. Es esto lo que pasa. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque a lo mejor tú me dices, Richard, actualmente voy a abrazar solo lo nuevo. Dios me va a bendecir con algo nuevo. Y eso es lo que yo estoy esperando. Porque esta es una carta de oportunidades. Es una carta de volver a empezar otra vez, mi querido Piscis. Pero muchas personas quieren acompañarte otra vez en sus vidas. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Te va a pedir volver a empezar. Te va a rogar, te va a suplicar, cariño. Te va a decir que no puede continuar sin ti, mi pececito. Qué bonito, cariño. Vamos a ver, vamos a sacar más cartas. Alguien te suplica, alguien te ruega, alguien te implora. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio, pero también implica cambios, Piscis. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido pececito. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Piscis. Vamos a ver, cariño.
Dice, el número 65 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es no, te dice no, pero quiero que mires la imagen. Aquí representa una criatura con unos ojos que tiene un brillo muy especial. Y el mensaje es no, vale. Mi querido Piscis, si tú quieres dar una oportunidad a una persona, esta persona tiene que venir renovado y renovada, cambiado y cambiada. Si esta persona, cariño, pues simplemente te amarga la vida, o esta persona simplemente quiere hacer cambiar tu esencia, recuerda que tú eres el signo Piscis, recuerda que tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Y tú también, cariño, tienes como los sentimientos a flor de piel. Tú eres muy emotivo, muy emotivo. Si tú de repente ves algo que es injusto en la vida, a ti te pone triste, no puedo pronunciar, entristece, esa es la palabra, entristece. A ti te pone mal, te pone melancólico. Tú no puedes aguantar las injusticias de la vida, porque eres muy sensible muchas veces. Y aquí yo veo, mi querido Piscis, que hay una persona que a veces te hace perder tu camino. Hay una persona que a lo mejor te hace prácticamente destruir a tu niño interior, a tu niña interior. No eres tú muchas veces. No puedes estar al costado de una persona que quiera cambiar tu esencia. Y tu esencia es amor, es bondad, mi pececito. Eso es lo que te dice el oráculo. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Hay una persona que se va a sentir entre la espada y la pared. O tú, de repente, te vas a sentir entre la espada y la pared. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, Piscis. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Porque muchos de ustedes, mi querido Piscis, a pesar de tu historia, a pesar de los baches de la vida que tú has tenido, muchos de ustedes han logrado superar esta tristeza, esta incertidumbre. Muchos de vosotros se han acostumbrado a estar solos y solas ya. Por eso que te vas a sentir entre la espada y la pared. Porque esta persona quizás te presiona o esta persona te quiere sacar de tu zona de confort, Piscis. ¿Cómo así, Richard? Vamos a suponer que tú estabas con ese hombre, con esa mujer, el gran amor de tu vida, cariño, pero por X motivo se separaron. Tú has tenido que buscarte un piso, una casa donde vivir. Y te ha costado, cariño. Y ahora ya lo tienes todo, como se dice, en orden. Todo está en equilibrio. Ahora viene esta persona y te dice, vamos a vivir juntos. Tú tienes que renunciar a tu piso, a tu casa, a tus cosas, mi querido Piscis. Por eso que te vas a sentir entre la espada y la pared. Por una parte tú lo amas, pero tampoco quieres renunciar a lo que tú has logrado. Porque te da seguridad, porque te da comodidad. Entonces, cariño, si esta persona exige tanto, pídelo a él o a ella que haga cambios en su vida. Tú no hagas cambios, mi querido Piscis. La carta del mago, cariño, tenlo por seguro que tú vas a tener el control de la situación, si tú quieres. Por eso que mejor habla con ellos y dile, mira, yo no puedo hacer un cambio, tú no puedes venir de la noche a la mañana y decirme, deja tu piso, deja tu casa, porque si quizás las cosas no funcionan, otra vez tengo que empezar desde cero. Si tú realmente me quieres, ahora eres tú quien va a tener que hacer pequeños sacrificios en la vida, intentarlo los dos, pero no me pidas que ahora haga un cambio, ¿vale? El mago te dice, mi querido Piscis, tú tienes el control de la situación, actúa como líder. Actúa como líder. Y esto también llévalo a tu trabajo, Piscis. Actúa como líder, actúa de una forma inteligente. Tú formas un papel muy importante en esa empresa, en ese negocio, en ese trabajo. Entonces, tienes que poner tus condiciones, tienes que poner las cartas sobre la mesa, mi querido pececito. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas y al costado la carta del Emperador. ¿Sabes qué siento, Piscis? Tu buen corazón,
porque eres una persona noble, tu buen corazón a veces te lleva quizás a que tú cedas un poco, Piscis. A que cedas un poco. Y aquí me está diciendo, tienes que ser firme. Firme en lo que tú quieres, firme en tus decisiones, en tus compromisos, mi pececito. No cedas, ¿vale? Llévalo este mensaje de una forma general. Firme, si a lo mejor de repente tú tienes hijos y de repente lo pones un castigo porque se han portado mal, pero luego te da pena. Ay, creo que le voy a devolver el celular, el móvil, ¿vale? No, tú tienes que ser firme para que aprendan, para que se den cuenta, cariño, que tú te mereces un respeto, mi querido Piscis. De esta manera, tú vas a ganar mucho, pero si tú cedes cada vez que viene con su carita de mosca muerta, cariño, pues al final ellos van a repetir este patrón continuamente. Y al final, cariño, vas a perder el respeto hacia tu persona, mi querido pececito. Vamos acá más cartas, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Posiblemente también, mi querido Piscis, puede ser que vas a tener que solucionar un tema relacionado con la parte económica, ¿vale? Algunos de ustedes están en trámites legales por la parte económica, mi querido Piscis. Es importante que exijas aquello que te ha costado con tanto esfuerzo obtener, porque parece como que tú quieres perdonar una deuda. Richard, tan solo por verlo fuera de mi vida, ya no lo voy a cobrar. No, cariño, ¿vale? Tú tienes que pedir aquello que te corresponde por derecho, Piscis. No, Richard, yo le presté un dinero cuando estábamos en pareja, pero sinceramente yo puedo recuperar el dinero. Es cierto que el dinero se recupera, cariño, pero ese dinero te puede servir para un gustito, o para que te ayudes tú, o para que ayudes a una persona que realmente vale la pena. No lo hables, pero que te devuelva el dinero, Piscis. ¿Vale? Siento esto. Parece como que tú quieres liberarte o quieres liberarles a ellos de toda carga, de toda responsabilidad por tu tranquilidad. Yo entiendo. A lo mejor esto también está pasando para aquellos que tienen hijos. Richard, me estoy divorciando y como no lo quiero ver, yo voy a mantener a mis hijos. Cariño, yo no digo que tú no seas una mujer empoderada o un hombre empoderado, porque a lo mejor son ellas quien tienen dinero, cariño, y tú no. Pero corazón, no vayas a pensar que sacar adelante una criatura es fácil, cariño. Cuesta tiempo, dedicación, dinero, paciencia. Entonces, no es justo que tú tengas la carga tú solo o tú sola. A eso quiero llegar, mi pececito. Entonces, ellos también tienen que tener responsabilidades, porque al fin y al cabo los padres son los dos, cariño. Vamos a ver qué me dicen, corazón, las características, mi querido pececito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale lo que es la carta del 6 de oros. Te viene dinero extra, o te viene posiblemente una propuesta para tu mejora económica o para tu estabilidad emocional. Elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Vamos a ver. Un regalo divino te va a venir. La carta del 6 de copas. A veces, mi querido Piscis, parece como que tú abrieras el baúl de los recuerdos y esta situación te lleva a tu infancia, inclusive al recuerdo de una persona con la cual tú has tenido lo que es una relación. Había hijos también de por medio. ¿Alguna vez, mi querido Piscis, te preguntas si esta persona te extraña, te recuerda, si el destino se encargará quizás de que vosotros dos se encuentren? Recuerda, cariño, que Papá Dios te va a recompensar. Si esto es tu deseo, tú te vas a reencontrar con esta persona. ¿Vale? Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello corto, puede ser que tenga canas, algunos de ellos son mayores de 40 años, delgados o delgadas, se visten de una forma clásica, formal, puede ser que tenga mascotas, perros, cariño. La carta del 5 de copas, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una persona que tiene un compromiso. A lo mejor tú eres consciente que tiene un compromiso. Esta persona te pide paciencia. Esta persona te pide posiblemente que le des una oportunidad. Pero veo que todavía continúa en su casa con su pareja o no termina lo que es una relación. Piel blanca, cabello negro, largo.
¿vale? Natural o pintado. Algunos de ellos puede ser que no superan los 40 años, viven cerca de la costa, cerca del mar. Parece como que tú me dices, Richard, no es la primera vez que me dice que lo espere, que me pide tiempo, porque a esta persona le doy muchas oportunidades constantemente, pero siempre al final termina decepcionándome, cariño. Recuerda que el tiempo no espera ni a ti ni a nadie, mi querido Piscis, ¿vale? El tiempo es oro. Si una persona prácticamente no ha apostado por ti en 2 años, en 3 años, ¿qué te hace a ti creer que ahora va a cambiar, Piscis? ¿Qué te está diciendo esta persona? Que está en su zona de confort y no quiere soltar su zona de confort, mi querido pececito. Eso te está diciendo. La carta de la emperatriz, mi querido Piscis, muchos de vosotros posiblemente van a ser futuros padres o futuras madres también. O simplemente, Piscis, esta persona que te pide tiempo puede ser que va a ser padre o va a ser madre. Entonces, cariño, que no te haga perder tu valioso tiempo que vale oro y que tome una decisión más. Porque al final, la única persona que va a salir perjudicada o perjudicado vas a ser tú, mi querido pececito. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista, sé feliz. La decisión que tú tomes, Piscis, tenlo por seguro que hay seres superiores que te están cuidando y te están guiando. Entonces, piensa en ti, cariño. Te quiero.